Nuevamente con ustedes, ahora viendo el último tema del curso de oftalmología, que es urgencias oftalmológicas para el médico de primer contacto. Yo soy el doctor Jorge Ricardo Becerril Monroy. Vamos a recordar que para nosotros poder evaluar un paciente, cualquiera que éste sea, vamos a requerir de cierto equipo, cierto material. El médico de primer contacto, no va a contar con todo el armamentario que nosotros tenemos en oftalmología, pero bien, pueden contar con esto que nosotros vemos aquí en la pantalla, como una cartilla de Snellen, una lámpara de mano, un oftalmoscopio directo, idealmente tetracaína, que es un anestésico tópico, hisopos, gasas y, si es factible, fluoresceína, que, como hemos platicado en otras clases, es una atención vital. Los pasos para la valoración oftalmológica en el caso de la urgencia, pues sería el interrogatorio. Tiene que ser un interrogatorio sucinto. En este momento no nos vamos a detener tanto en los antecedentes, etcétera, sino saber qué fue lo que le pasó al paciente, porque está acudiendo con una urgencia en sus ojos. Y casi inmediatamente hay que hacer un examen oftalmológico. Si el paciente viene muy sintomático, si el paciente tiene sensación de cuerpo extraño, si tiene ardor, si tiene fotofobia, pues va a ser difícil explorarlo. Entonces, en algunos casos, tendremos que aplicar anestésico tópico, precisamente la tetracaína. Después, cuando el paciente ya esté más tranquilo, haya disminuido su molestia, podemos entonces valorar la agudeza visual, la apariencia externa, realizar una biomicroscopía y, si es factible, valorar el fondo del ojo. En el interrogatorio, en la mayor parte de los casos, el paciente identifica la causa-efecto. Como vemos aquí en la diapositiva, es frecuente, por ejemplo, ver que los pacientes que se dedican a la herrería, cuando no usan su protección, de repente pueden llegar con alguna molestia, como puede ser una quemadura corneal térmica, o bien con algún cuerpo extraño. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo el paciente que llega con una urgencia oftalmológica generalmente está identificando qué es lo que le causó o a partir de qué comenzó la sintomatología que tiene el paciente. Hay que determinar, importantísimo, si hay o no pérdida de la agudeza visual. Este dato es muy importante. Hemos platicado a lo largo del curso que la agudeza visual nos da un sentido precisamente de urgencia. No sabemos si es grave o no lo que está sucediendo, determinando la agudeza visual. Ya ahora sí, podemos, después de una exploración, valorar las condiciones sistémicas. Ahora sí, preguntarle al paciente si es diabético, si es hipertenso, qué medicamentos toma, cuál es su situación de vacunación antitetánica en el caso de los traumatismos de la órbita o del globo ocular. En el caso de la exploración, hemos platicado que la agudeza visual se puede tomar a 3 o 6 metros. Primero un ojo, después el otro, con estenopeico, sin estenopeico. Posteriormente, valorar el aspecto externo, la inspección, palpar en caso de que veamos masas, edema, valorar si hay crepitación. Y haríamos la biomicroscopía con una lámpara de mano o bien con el oftalmoscopio directo. En el oftalmoscopio directo, en el disco de Recos, que hemos platicado de él, vamos a tener un dial que nos da lentes negativas, que están marcadas en rojo, y lentes positivas, que están marcadas en verde o blanco. Y entonces nosotros pondríamos ese dial en +4. Este +4 nos va a dar un ligero aumento, una magnificación de 2 por, lo cual nos va a permitir, pues, razonablemente ver el segmento anterior. ¿Qué debemos valorar en el segmento anterior del ojo? La conjuntiva, por supuesto, tanto la vulvar como la tarsal. Si hay sangre en la conjuntiva, si hay cuerpos extraños. Ya en el caso de la córnea, si esta es transparente, si existe una buena formación de la cámara anterior, es decir, si está formada. Y en el caso del trauma abierto, pues si encontramos exposición uveal, es decir, si encontramos una herida que haya permitido que el iris o la uvea se exponga. Si es factible ver el fondo de ojo, pues utilizamos el oftalmoscopio directo o el panóptico. Aquí tenemos que valorar transparencia de medios, si podemos ver el iris con claridad, el reflejo pupilar, el fondo de ojo. Y como vemos en esta diapositiva, esta es una mala técnica de oftalmoscopia. Les voy a recordar por qué. Porque normalmente el dedo medio del explorador que está tomando el oftalmoscopio tiene que ir hacia adelante para que él pueda tocar la mejilla del paciente. Y además, no se debe tocar la cabeza del paciente, sino nos dirigimos generalmente a través de tocar el hombro del paciente, para recordar un poquito de la técnica de exploración oftalmológica. Vamos a hablar entonces de las urgencias de la oftalmología. Vamos a hablar del trauma orbital. El trauma orbitario nos puede provocar fracturas, ya sea del piso o de la pared medial. La fractura del piso de la órbita es relativamente frecuente, se requiere un trauma de alta intensidad.
Y lo que provoca esta fractura es que en ocasiones el músculo oblicuo inferior que se inserta en el piso de la órbita y además el contenido orbitario puede quedar atrapado en los fragmentos óseos de la fractura del hueso maxilar, cigomático o palatino, depende de dónde se haya llevado a cabo esta fractura. Y entonces esto nos va a provocar que el paciente tenga diplopia, es decir, visión doble, y además enoftalmos. Esta fractura se conoce también como blowout. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene aumento de volumen en el área palpebral, que tiene una limitación para los movimientos oculares y esto genera diplopia, este paciente tendrá que ser referido para su manejo quirúrgico. Una fractura más frecuente es la fractura de la pared medial. No se necesita una intensidad tan grande para provocar una fractura de este tipo. Esta fractura generalmente no es quirúrgica. ¿Y qué nos va a indicar que haya una fractura de la pared medial? Bueno, pues precisamente la presencia de aire en la órbita, enfisema, lo cual a la palpación nos va a dar la sensación de crepitación. ¿Por qué sucede esta presencia de aire? Bueno, pues porque recordando la anatomía de la pared medial, esta está formada por el proceso frontal del hueso maxilar, por el hueso lagrimal, por la lámina papirácea del etmoides y por el cuerpo del esfenoides. La lámina papirácea del etmoides, como su nombre lo indica, tiene una estructura de un grosor similar al de un papel. Entonces se fractura y existe una comunicación entre los senos etmoidales anteriores y la órbita, lo cual hace que haya presencia de aire. En este caso y en el caso de la fractura de piso de órbita, nosotros tendremos que indicar al paciente antibiótico sistémico profiláctico, generalmente el tipo de la dicloxacilina o el trimetoprim con sulfamethoxazol. Es frecuente también encontrar cuerpos extraños superficiales. Cuando hablamos de ojo rojo y de conjuntivitis, vimos que una de las causas de conjuntivitis irritativa podría ser precisamente un cuerpo extraño superficial. Este puede ser conjuntival o corneal. ¿Qué tenemos que hacer para valorar a este paciente? Bueno, aplicar anestesia tópica. En el caso de los cuerpos extraños conjuntivales, hay que recordar que hay que vertir el párpado inferior y el párpado superior para poder estar en condiciones de explorar la conjuntiva tarsal, tanto inferior como superior y los fondos de saco. Si nosotros vemos el cuerpo extraño, bueno, pues lo podemos extraer con un hisopo, dar antibiótico tópico al paciente y poner un parche oclusivo durante 24 horas. Pero si nosotros vemos el cuerpo extraño incrustado en la córnea, como se ve en esta fotografía clínica, o bien no logran retirar el cuerpo extraño conjuntival, hay que referir al paciente. Por supuesto, como hemos insistido, si la agudeza visual es mala o se observa exposición uveal, referir al paciente. Quemaduras. Las quemaduras pueden ser básicamente de tres tipos: quemaduras físicas, químicas y con luz ultravioleta. Las quemaduras con luz ultravioleta se deben a exposición al sol, como vimos cuando platicamos de la queratitis, por exposición a luz UV, por exposición a la nieve, por exposición a lámparas de luz ultravioleta. Estos pacientes generalmente presentan la sintomatología 12 a 24 horas después de haber estado expuestos a la luz ultravioleta. Esta sintomatología va a ser muy intensa: ardor, sensación de cuerpo extraño, dolor, fotofobia. Y a este paciente hay que aplicarle anestesia tópica, ungüento antibiótico, puede ser la tobramicina, ocluirlo, dar analgésicos orales porque verdaderamente la molestia es muy, muy intensa, y siempre referir a estos pacientes. Quemaduras químicas. Las quemaduras químicas suelen ser graves, pueden ser por líquidos o sólidos o por álcalis o ácidos. Los sólidos y álcalis es quizá lo que más frecuente vemos en nuestro medio. El sólido álcali es la cal. En el medio rural todavía actualmente las personas utilizan la cal para cubrir las paredes, o los techos inclusive, a lo cual se llama calafatear. Y estos pacientes tienen un riesgo mayor si les llega a caer cal en la conjuntiva o en la córnea, y podemos ver lesiones como vemos en esta fotografía clínica. Con los ácidos no tenemos tanto problema. Sin embargo, en ambos casos, si es ácido líquido o si es sólido álcali, el tratamiento es el mismo. Hay que aplicar anestesia tópica para disminuir la sintomatología. Hay que hacer una irrigación profusa en un inicio con 1 litro de solución estéril, pero si tienen más, hacerlo con toda la solución que tengan a la mano. Aplicar un antibiótico tópico, ocluir el ojo y siempre referir a la brevedad. Este tipo de quemaduras pueden ser muy graves, sobre todo, insisto, si se trata de sólidos y álcalis. Quemaduras físicas, bueno, esta es muy frecuente, probablemente a alguno de ustedes les ha pasado.
La más frecuente de ellas es la explosión menor con calentadores, el típico flamazo del boiler. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, generalmente se afecta la piel de los párpados, las pestañas. Hay que aplicar anestesia tópica, cortar pestañas quemadas o dirigidas al globo ocular, aplicar antibiótico tópico también en la piel, ocluir el ojo y este paciente puede ser manejado por ustedes en su práctica con médicos generales, pero recordar siempre, si la agudeza visual es mala, referir. La hemorragia subconjuntival o el hiposfagma. Lo tocamos cuando vimos ojo rojo y platicábamos que si es asintomático, resulta ser un cuadro clínico, resulta ser un cuadro sin importancia clínica, pero alarma mucho al paciente y también a algunos médicos. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Sí es muy importante. Si es asintomático, generalmente no pasa nada, hay que darles placebo, lubricantes e informarles que la hemorragia desaparecerá en 10 a 20 días. Pero hay que tomar la presión arterial de estos pacientes porque en ocasiones la causa, aunque no es lo más frecuente, de la hemorragia subconjuntival puede ser un aumento súbito de la presión arterial sistémica e incluirlo en un protocolo de diagnóstico de hipertensión arterial. Eso sería lo importante. Nuevamente, insisto, si la agudeza visual es mala o bien si las hemorragias son de repetición, referir al paciente. Sobreuso del lente de contacto. El lente de contacto es una herramienta óptica. Cuando vimos ametropías, platicábamos que las ametropías o vicios de refracción o defectos de refracción pueden ser corregidos ya sea con lentes aéreos, con lentes de contacto, cirugía refractiva. El lente de contacto es una herramienta extraordinaria, maravillosa, para corregir ópticamente la visión de un paciente. Sin embargo, hay que orientar siempre y educar al paciente que el lente de contacto, sobre todo el lente de contacto blando, no debe utilizarse más de 10 horas en el día. Cuando el paciente duerme con el lente de contacto o lo utiliza más de 14 horas, tenemos el riesgo de presentar una úlcera como la que se ve en esta fotografía, donde se ve una tinción de fluoresceína, tanto en el epitelio como en el estroma corneal. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que aplicar anestésico tópico, valorar agudeza visual, retiro del lente de contacto si es factible, si no lo pueden retirar, hay que poner antibiótico tópico, ocluir y siempre referir. Y será muy importante que ustedes como médicos no oftalmólogos, como médicos generales, eduquen al paciente con respecto al riesgo del sobreuso del lente de contacto. Trauma ocular. El trauma ocular, independientemente del trauma orbitario que vimos en las primeras diapositivas que nos puede generar fracturas, bueno, también nos puede afectar los párpados. Puede haber laceración de los párpados. Si la laceración es superficial, generalmente no hay más que aplicar, hacer una muy buena asepsia, aplicar algún antibiótico tópico, dar quizá antibiótico y antiinflamatorio sistémico, pero si la herida es profunda, hay que referirlo, porque estos pacientes generalmente hay que suturarlos y hay que conocer muy bien la anatomía de los párpados para no generar cicatrices. Si ustedes recuerdan cuando vimos anomalías de la posición de los párpados, vimos dos anomalías que era el ectropión y el entropión. Y veíamos que el entropión, que es la eversión del borde libre del párpado, y el entropión, que es la inversión del borde libre del párpado, en algunos casos se pueden deber a problemas cicatrizales. Bueno, una sutura no realizada de manera adecuada en un paciente con una laceración palpebral nos puede llevar precisamente a alguna de estas alteraciones. Más aún, si está involucrada la vía lagrimal, es decir, si la lesión o laceración palpebral se encuentra cerca del canto interno de los párpados, entonces, no tocar a este paciente porque probablemente pueda haber involucro de la vía lagrimal. El trauma ocular. El trauma ocular, ya en sido, que es del globo ocular, puede ser cerrado o puede ser abierto. Si es cerrado, generalmente contuso, hay que valorar al paciente porque puede provocar alteraciones inmediatas o mediatas, como pudiera ser desprendimiento de retina, catarata, glaucoma postraumático, mientras que el abierto, que es muy evidente, como en esta fotografía clínica en la cual observamos que hay una lesión en la córnea que incluso permite la exposición o la salida del iris a través de ella, pues en este caso tendremos que referir al paciente de manera inmediata. Aquí sí no hay que aplicar anestésico tópico, de hecho no hay que aplicar nada, ni antibiótico, ni parchar el ojo inclusive, no hay que ejercer ninguna presión porque esto puede agravar la salida del contenido ocular y referir a este paciente de manera inmediata. Si existe mala agudeza visual, como hemos platicado, si hay la presencia de ifema, que es sangre en la cámara anterior, si ustedes no observan el reflejo de fondo, o como en este caso, que es muy evidente la ruptura del globo ocular, pues siempre hay que referir al paciente.
Otros diagnósticos que el médico de primer nivel tiene que hacer y que no necesariamente están asociados a una urgencia, pero que tienen que ser referidos rápidamente, son el glaucoma agudo, que ya lo platicamos en su momento cuando vimos diagnósticos diferenciales de ojo rojo, y la leucocoria. El glaucoma agudo, recordando un poco, nos va a dar un dolor ocular intenso, referido a la cara o la cabeza, cefalea intensa, fotofobia, disminución de la agudeza visual, náusea e hipertensión arterial en pacientes adultos mayores. Y vamos a ver el ojo azul, es decir, vamos a ver edema corneal. La córnea pierde su transparencia. Y les recuerdo que podemos valorar la presión intraocular de manera bidigital, colocando sus dedos, pidiéndole al paciente que cierre los ojos sobre el pliegue palpebral y entonces hacer una medición bidigital de la presión intraocular. Recordando, si se siente blandito, renitente, probablemente la presión esté bien. Si se siente indurado, probablemente la presión esté muy elevada. Ese paciente tendrá que ser manejado por un oftalmólogo. Y otro diagnóstico que hemos platicado también, que es la leucocoria. La causa más frecuente de leucocoria es la catarata, pero también puede estar asociada a presencia de retinoblastoma o bien de retinopatía del prematuro. Muchas gracias por su atención. Con esto hemos finalizado el curso de oftalmología en teoría. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier consulta y mucho éxito en sus exámenes.